Hoy nos vamos a referir a las medidas cautelares presentadas por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien presentó una medida cautelar en nombre del Congreso Nacional como presidente y representante legal. En ese marco de condiciones se podrán ordenar medidas cautelares, conjuntas o independientes de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Pero tenemos que preguntar nosotros cuál es la violación que el Pleno de la Asamblea quiere imponer a la señora Llori. Hacer una investigación, hacer una evaluación, que es un derecho constitucional, porque todo funcionario público debe de responder a la Contraloría Social para que el país sepa lo que está haciendo. Pero formar una comisión para hacer una evaluación, no hay una violación de un derecho, ni hay una amenaza. En ese marco de condiciones, nosotros consideramos que las medidas cautelares tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Esos derechos están consagrados en el artículo 66 de la Constitución de la República. Porque si nosotros hacemos un análisis de lo que establece el artículo 1 de la Constitución, que establece que el Ecuador es un Estado de Derecho, significa que la seguridad jurídica establecida en el artículo 82 de la Carta Magna está intacta. Porque ese objeto de evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos no está reflejada en la formación de una comisión. Ese es un derecho de fiscalización de los señores asambleístas. Es decir, las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o defender, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrá ordenar medida privativa de la libertad. Y seguimos nosotros aquí haciendo el análisis sobre este tema espinoso. ¿Cuándo consideramos grave? Se considera grave cuando pueda ocasionar daño irreversible o por la intensidad o frecuencia de la violación. No ha habido una violación a los derechos constitucionales a la señora Llori como persona, porque como representante legal
de la Asamblea Nacional, los asambleístas tienen la obligación de fiscalizar los actos de todo funcionario público. Pero ese efecto jurídico de las medidas, al otorgárselo, no constituye un prejuzgamiento sobre la declaración de la violación, ni tendrá valor violatorio en el caso de existir una acción por violación de derecho. Pero sin embargo, una vez que el juez o este tribunal dictó las medidas cautelares, su incumplimiento serán sancionados de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales. Entonces, la asamblea o los asambleístas tienen la última palabra de pedirle cuenta al Consejo de la Judicatura para que se determine cuáles fueron las razones, los motivos y las circunstancias para que ellos le dicten una medida cautelar a una presidenta del primer organismo del Estado. Veremos. Sin embargo, la revocatoria de esta medida procederá solo cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derecho o hayan cesado los requisitos previstos en la ley que se demuestre que no tenían fundamentos. Por eso, en este último caso, la persona o institución contra la que se dictó la medida cautelar podrá defenderse y presentar los hechos o argumentos que sustentan la revocatoria de la medida cautelar. Esa revocatoria para que proceda, la institución o persona a quien se haya delegado o las partes deberán informar al juez sobre la ejecución de las medidas. Pero hoy nos encontramos en un dilema y hay que poner énfasis: el Estado demandando al Estado, porque la señora Yori es representante legal de la Asamblea Nacional y ella demanda a la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional son los señores asambleístas. La justicia ecuatoriana hoy ha sentado un mal precedente en la historia, porque parece que está prevaleciendo el interés político y no el interés del derecho.